Desde el primer instante, la atmósfera en el restaurante El Gran Sabor se impregnaba de una tensión casi palpable, como si las paredes mismas guardaran secretos de historias olvidadas. En medio de este ambiente cargado, Rafael, un joven de mina de zinc, mirada intensa y espíritu indomable, comenzaba su turno de madrugada. Con la escoba en mano y una determinación que desmentía su modesta posición, él se adentraba en el rincón más sombrío del establecimiento, el baño de uso exclusivo para clientes. Cada movimiento de Rafael estaba impregnado de una disciplina silenciosa. Sus pasos resonaban en el piso de azulejos gastados, y sus manos, aunque callosas por el arduo trabajo, se movían con la precisión de quien sabe que en cada pequeño gesto reside la dignidad. El baño, decorado con azulejos de colores apagados y luces parpadeantes, era un escenario de contrastes. Mientras algunos clientes se deleitaban con la opulencia de los platos servidos en el comedor, aquí, en la penumbra, la labor de Rafael se volvía casi un acto de rebeldía contra la indiferencia del mundo. En ese preciso instante, cuando Rafael estaba concentrado en dejar cada superficie impecable, la puerta se abrió de golpe. La figura imponente de Enrique, el gerente del restaurante, irrumpió en el ambiente con la arrogancia de quien siempre ha estado en la cima. Enrique, un hombre de porte severo y mirada que parecía atravesar el alma, se detuvo en seco al verlo. Sin mediar palabra, sus labios se curvaron en una mueca de desprecio y en un tono frío y cortante exclamó: «Rafael, ¿qué haces aquí, malhumorado y de mala gana? ¿Crees que el trabajo de limpiar es para alguien como tú?». Las palabras de Enrique retumbaron en las paredes, causando que el eco se extendiera por todo el establecimiento. Rafael, con el corazón palpitando a 1000 por hora, sintió cómo cada palabra le perforaba el alma. Sin embargo, a pesar del dolor, algo en su interior se encendió. No era solo la rabia contenida, sino una chispa de determinación que comenzaba a germinar. Mientras Enrique continuaba lanzando comentarios despectivos, recordando a todos en el lugar que su posición era inferior a la de aquellos que vestían trajes y manejaban cuentas de banco millonarias, Rafael se mantenía firme. La humillación pública, tan repetida y tan injusta, se transformaba en un combustible interno. Cada palabra cruel era como el golpe de un martillo que forjaba en su interior la voluntad de cambiar su destino. El ambiente se volvió denso, casi opresivo, mientras el gerente recorría el lugar como un depredador en busca de fallas. No había compasión en sus palabras, ni remordimiento en sus gestos. El público, mayormente ajeno al sufrimiento silencioso del joven, continuaba disfrutando de la elegancia y el confort del restaurante, sin percatarse de la injusticia que se desarrollaba en el trasfondo. Sin embargo, para Rafael, cada mirada de desprecio era un recordatorio de que el reconocimiento y la dignidad no se daban por el estatus social, sino por la esencia de quien realmente era. En un momento de pausa, mientras Enrique se retiraba, dejando a Rafael con el eco de sus insultos, algo extraordinario sucedió. Al inclinarse para recoger un trapo olvidado en un rincón del baño, Rafael notó algo inusual: un pequeño papel arrugado y manchado por el agua. Con manos temblorosas, lo extendió ante él y, al desdoblarlo, descubrió unas palabras escritas a mano. El mensaje, casi ilegible en algunos puntos, parecía prometer algo fuera de lo ordinario. No era una simple nota. Era un indicio, una señal oculta que desafiaba la lógica del día a día. Aquel papel, encontrado en el lugar menos esperado, se transformó en un símbolo de esperanza. ¿Podría ser acaso una pista, un mensaje destinado a alguien que estaba destinado a trascender la miseria y la humillación? Rafael sintió cómo su mente se inundaba de preguntas. ¿Quién habría dejado ese mensaje? ¿Sería una broma cruel o, por el contrario, el preludio de algo grandioso? La incertidumbre se mezclaba con la rabia, y en su interior, el joven se juró a sí mismo que no permitiría que el desprecio y la humillación definieran su vida. Mientras se secaba las manos y recogía sus herramientas, Rafael sintió que,
A pesar del ambiente hostil, había algo en el aire, una vibración casi mágica que anunciaba que su destino estaba a punto de cambiar. La humillación sufrida no sería el final de su historia, sino el comienzo de una transformación que nadie, ni siquiera Enrique, podría prever. El papel, ese misterioso pedazo de papel, se convirtió en su amuleto, en el recordatorio constante de que, a veces, las oportunidades surgen en los momentos más oscuros y en los lugares menos esperados. Al salir del baño, Rafael se encontró con la mirada inquisitiva de algunos compañeros de trabajo. Aquellos rostros, marcados por la rutina y la resignación, parecían preguntarse, en silencio, si aquel joven tenía algo especial. Mientras caminaba por el pasillo principal, la tensión en el ambiente se hacía notar. Algunos murmullos se esparcían entre los meseros y el personal de cocina. Otros miraban de reojo, como si supieran que algo inusual estaba por suceder. El impacto del encuentro con Enrique se transformaba en una herida que, en lugar de debilitarlo, lo fortalecía. Cada insulto, cada mirada de desprecio, era para él un recordatorio de que la grandeza no se mide por el puesto que se ocupa, sino por la capacidad de levantarse y luchar por lo que uno merece. Rafael, a pesar de la humillación, comenzaba a forjar su camino hacia algo mayor, algo que rompería con el ciclo de injusticia que reinaba en El Gran Sabor. Esa noche, mientras las luces del restaurante se atenuaban y el bullicio se convertía en un murmullo lejano, Rafael se retiró a su pequeño cuarto de vivienda. Allí, en la soledad de la noche, se permitió un instante para reflexionar. El papel misterioso reposaba sobre la mesa, y sus palabras, aunque difusas, resonaban en su mente. ¿Sería ese el inicio de una revelación que cambiaría su vida? ¿Podría él, que había sido objeto de humillaciones y desprecios, convertirse en el protagonista de su propia historia de redención? Con cada palabra que leía, Rafael sentía cómo un fuego interno se avivaba. No se trataba solo de sobrevivir a otro día de humillación. Se trataba de transformar cada herida en una lección, cada lágrima en una semilla de futuro éxito. La determinación se mezclaba con la esperanza en un cóctel explosivo que amenazaba con derrumbar las barreras impuestas por un sistema que siempre había favorecido a los poderosos. En ese instante, el joven comprendió que su verdadera lucha no era contra Enrique ni contra el desprecio del ambiente, sino contra la idea misma de que el valor de una persona se mide por el título de su puesto. La revelación, aunque sutil, era poderosa. Todos tenían un potencial inmenso, y a veces, las circunstancias más adversas eran el crisol en el que se forjaban los grandes destinos. Rafael se prometió a sí mismo que no permitiría que nada ni nadie apagara esa luz interior que comenzaba a brillar con intensidad. Mientras el reloj marcaba el inicio de un nuevo día, Rafael se preparaba para enfrentar el mundo con una renovada determinación. La nota encontrada en el baño, el eco de las palabras crueles de Enrique y la mirada inquisitiva de aquellos que lo rodeaban, se combinaban en un preludio a una transformación que nadie podría predecir. La jornada apenas comenzaba, y en 1970, cada rincón del restaurante, en cada murmullo y cada gesto, se escondía la promesa de que lo extraordinario estaba a punto de emerger de lo cotidiano. Con cada paso que daba por los pasillos del El Gran Sabor, Rafael sentía cómo las piezas de un rompecabezas se alineaban, formando una imagen que, aunque aún borrosa, ya anunciaba una historia de redención, valentía y transformación. La humillación sufrida esa mañana no sería olvidada. Sería el cimiento sobre el cual construiría un futuro donde la justicia y la dignidad prevalecerían. Y así, con el misterio del papel aún latente en su mente, el joven se adentraba en la noche, consciente de que, en algún lugar, algo grande se estaba gestando, aguardando el momento perfecto para revelarse sin concesiones. La promesa de un nuevo destino se escondía en los detalles más insignificantes. En el eco de un paso, en el murmullo lejano de una conversación, en la luz tenue que se filtraba por las rendijas de una vieja puerta. Rafael comprendió que su historia apenas comenzaba.
y que cada desafío, cada humillación, era una invitación a forjar un camino distinto, uno en el que la verdad y la justicia se impusieran sobre el poder arbitrario. Esa mañana, en el silencio de la madrugada, mientras el restaurante dormía, el destino ya había empezado a trazar líneas que llevarían a Rafael hacia un futuro en el que nadie podría negar el valor de su alma. La noche siguiente, tras la intensa humillación vivida en El Gran Sabor, el eco de aquellas palabras crueles seguía resonando en la mente de Rafael, pero ahora en el silencio de su humilde habitación, en la que apenas iluminada por la luz tenue de una lámpara antigua, se encontraba solo con sus pensamientos y el misterioso papel que había cambiado el rumbo de su existencia. Mientras se sentaba en la mesa de madera desgastada, con las manos temblorosas aún marcadas por la crudeza del día, comenzó a releer lentamente aquellas palabras escritas a mano. Cada letra parecía cargada de un significado oculto, como si el destino quisiera revelarle que en la adversidad se esconde la semilla de la transformación. La incertidumbre y la rabia se mezclaban en su interior, creando una tormenta silenciosa que amenazaba con estallar en cualquier momento. Rafael recordaba vívidamente el desprecio de Enrique, la dureza en su tono y la frialdad de sus palabras, pero aquella nota, tan inesperada, despertaba en él una chispa de esperanza que contrarrestaba la amargura. Era como si el universo conspirara para darle una segunda oportunidad, para invitarlo a descubrir algo que trascendiera la rutina diaria de humillaciones y desprecio. Sin poder conciliar el sueño, Rafael se paseó por el pequeño departamento, mientras la mente se llenaba de preguntas. ¿Quién habría dejado aquella nota? ¿Era acaso el inicio de un camino hacia algo mejor? ¿O simplemente se trataba de una burla macabra destinada a recordarle su posición en el mundo? Entre la penumbra, su mirada se posó en un viejo espejo, y en su reflejo vio a un joven con la mirada intensa, cuyos ojos no dejaban entrever más que determinación y la promesa de un cambio inminente. Aquella imagen lo impulsó a decidir que no dejaría que el destino lo definiera, que cada insulto y cada desdén se convertirían en el combustible para forjar su propio camino. Al amanecer, el restaurante se preparaba para abrir sus puertas, y mientras la ciudad aún despertaba entre el murmullo de las primeras luces, Rafael se encaminó a la cocina con una calma aparente, pero con una tormenta interna que lo impulsaba a actuar. Durante el desayuno, mientras la rutina del personal se desarrollaba sin mayores complicaciones, una figura inesperada se acercó a él. Marcos, un ex empleado que alguna vez también había sentido en carne propia la injusticia y el desprecio de aquellos en el poder. Con una mirada franca y una voz cargada de empatía, Marcos se inclinó hacia Rafael y susurró: «Yo también fui humillado, muchacho. Recuerdo el día en que me dijeron que no tenía futuro, que era un simple peón en un juego de poder. Pero te aseguro que, a veces, la verdad es la llave que abre puertas cerradas desde hace años». Esa conversación, breve pero intensa, encendió en Rafael una determinación aún mayor. Las palabras de Marcos resonaban en su mente, como un eco, que le recordaba que la verdadera grandeza no se mide por el título ni por el poder, sino por la capacidad de levantarse tras cada caída. Sin embargo, el misterio de la nota seguía sin resolverse, y Rafael sentía que en ella se escondía la clave para algo más grande, algo que iba más allá de su situación actual. Con cada jornada que transcurría en el restaurante, el joven empezaba a notar pequeñas anomalías que parecían confirmar que algo en el ambiente iba mal. Conversaciones a medias, miradas furtivas y un ambiente de tensión apenas perceptible le hacían pensar que no todo era lo que aparentaba en El Gran Sabor. Cada detalle se transformaba en una pieza de un rompecabezas que, aunque aún incompleto, comenzaba a revelar una trama oculta de corrupción y secretos enterrados. Rafael decidió entonces que no podía ignorar aquellas señales. La nota misteriosa se convirtió en el símbolo de un llamado a la acción, un empujón que lo instaba a no conformarse con la realidad impuesta. Una mañana, mientras la ciudad se despertaba en un bullicio casi imperceptible,
Rafael se encontró con un correo inesperado en el buzón del restaurante. Era una carta anónima, sin remitente, que contenía información sobre irregularidades en la administración del lugar. El contenido, redactado en un tono frío y objetivo, revelaba hechos que iban desde malversación de fondos hasta prácticas de favoritismo. Las palabras, cuidadosamente elegidas, daban a entender que había algo mucho más profundo detrás de la fachada impecable que Enrique intentaba mantener. Sin embargo, a pesar de la claridad de la información, la identidad del autor permanecía en el misterio. La inquietud y el miedo se mezclaban en el ambiente, pero Rafael decidió que aquella revelación no podía ser ignorada. Se comprometió, en silencio, a investigar cada pista, a recabar testimonios y documentos que pudieran corroborar lo que aquella carta insinuaba. La determinación que había nacido en la soledad de su habitación se transformaba ahora en un fuego imparable que lo impulsaba a descubrir la verdad, sin importar el costo. Cada día en el restaurante se convertía en una lucha interna. Por un lado, el temor a enfrentarse a un sistema corrupto. Por otro, la firme convicción de que la justicia y la dignidad debían prevalecer. En medio de esta espiral de emociones, Rafael comenzó a acercarse a algunos de sus compañeros de trabajo, quienes, a regañadientes, también compartían historias de injusticia y abusos en el entorno laboral. Sin revelar demasiado, cada conversación estaba llena de silencios cómplices y miradas que decían más que 1000 palabras. Los rostros, marcados por años de resignación, empezaban a mostrar destellos de esperanza al escuchar que alguien estaba dispuesto a desafiar el orden establecido. La idea de una redención colectiva se iba gestando, y aunque en ese momento cada uno vivía su lucha de manera solitaria, la posibilidad de unir fuerzas no tardaría en convertirse en una opción real. Las noches, en lugar de ser el momento del descanso, se transformaban en largas horas de vigilia para Rafael. En su pequeño cuarto, con la nota y la carta anónima como únicos testigos, se sumergía en un mar de reflexiones y planes. Cada palabra escrita, cada testimonio recogido, se convertía en una pieza fundamental para construir un relato que no solo expondría la corrupción, sino que también devolvería la dignidad a quienes habían sido olvidados. La narrativa que Mimavich se tejía en su mente era tan intensa como la vida misma, y aunque la ruta hacia la verdad parecía plagada de obstáculos, cada nuevo indicio reforzaba la convicción de que el cambio era posible. Una tarde, mientras el sol se despedía tiñendo el cielo de un rojo profundo, Rafael se encontró de nuevo con Marcos, quien le ofreció una mirada cargada de sabiduría y compasión. Sin necesidad de palabras superfluas, el ex empleado le entregó un viejo cuaderno, gastado por el tiempo y lleno de anotaciones que había recopilado durante años. «Aquí tienes algo que me ayudó a comprender la magnitud de lo que enfrentamos», le dijo con voz serena, haciendo que Rafael sintiera que cada dato, cada susurro en los pasillos del restaurante, tenía un peso mayor del que se podía imaginar. Esa noche, mientras la brisa nocturna arrastraba consigo secretos olvidados, Rafael se sumergió en las páginas del cuaderno, descubriendo conexiones y patrones que jamás había imaginado. El restaurante, con su fachada de elegancia, se revelaba lentamente como el epicentro de una red de mentiras y ocultamientos. Cada conversación furtiva, cada documento que aparecía de la nada, confirmaba lo que la carta anónima ya había insinuado. La duda y la ansiedad se mezclaban con una creciente sensación de urgencia, pues Rafael sabía que estaba al borde de descubrir algo que podía cambiarlo todo, pero también comprendía que, a medida que se acercaba a la verdad, el peligro se hacía cada vez más inminente. La noche anterior, antes de retirarse al silencio de su habitación, Rafael había sentido que el destino jugaba sus cartas de manera implacable. Las palabras de Enrique, el peso de la injusticia y la promesa de una verdad oculta se entrelazaban en su mente, formando una trama de emociones tan compleja como el laberinto de pasillos que recorría a diario. Con el cuaderno en mano y la determinación brillando en sus ojos, el joven decidió que no podía seguir siendo un espectador pasivo de su propia vida. La hora de actuar había llegado, y cada pieza del rompecabezas apuntaba a un destino que, aunque incierto, estaba lleno de la promesa de redención.
Mientras avanzaba por los pasillos silenciosos del restaurante, el sonido de sus pasos se mezclaba con el murmullo de secretos no contados y la vibración de una verdad que se negaba a permanecer oculta. Las paredes, testigos mudos de innumerables historias, parecían susurrarle que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino. En cada esquina, en cada sombra, Rafael percibía la presencia de aquellos que habían sufrido en silencio, y con ello, la fuerza para continuar su lucha. La determinación adquirida en la soledad se transformaba en una convicción inquebrantable. La verdad debía ser revelada, sin importar los obstáculos. El silencio de la madrugada se vio interrumpido por el murmullo de una conversación en la cocina, donde algunos empleados comentaban, en tono casi imperceptible, sobre las irregularidades que habían notado en las cuentas y en la administración. Esa información, recogida aquí y allá, no podía ser mera coincidencia. Era como si el destino hubiese dejado pistas deliberadas para guiar a Rafael hacia una verdad más profunda y devastadora. La conexión entre la carta anónima, el cuaderno de Marcos y los susurros en los pasillos se volvía ineludible, y el joven comprendía que estaba inmerso en una trama mucho mayor de lo que había imaginado. Con el paso del tiempo, cada pequeño detalle se transformaba en una revelación que alimentaba su sed de justicia. La narrativa de su vida, antes marcada por el dolor y la humillación, comenzaba a tomar forma en un relato épico de superación, valentía y, sobre todo, de la implacable búsqueda de la verdad. Rafael sabía que la lucha no sería fácil, que el enemigo al que se enfrentaba tenía todos los recursos para aplastar cualquier intento de rebelión, pero en su interior latía la convicción de que nadie podía extinguir la llama de la justicia cuando estaba encendida con la fuerza de la verdad. Al caer la noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar en un cielo despejado, Rafael se encontró solo una vez más en la penumbra de su habitación. La luz parpadeante de la lámpara parecía reflejar la incertidumbre del futuro, pero también la esperanza de un destino mejor. Con el cuaderno y la nota en mano, se comprometió a desentrañar cada secreto, a recopilar cada testimonio, sin ceder ante el miedo. En ese instante, entendió que el punto de giro había sido marcado. Su vida ya no sería la de un simple espectador, sino la de un protagonista dispuesto a desafiar las sombras y descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Mientras el reloj marcaba el paso implacable del tiempo, Rafael se preparaba para enfrentar un nuevo día, uno en el que cada minuto estaría impregnado del misterio y la tensión que lo habían llevado hasta ese momento. Crucial. La red de secretos del restaurante se extendía más allá de lo imaginable, y en cada conversación y cada mirada furtiva se encontraba la promesa de una revelación que, aunque explosiva, debía esperar su momento exacto para ser desvelada. Así, con la determinación de un guerrero y la vulnerabilidad de un hombre que había sufrido en carne propia la injusticia, Rafael cerró los ojos, consciente de que la mañana traería consigo nuevos desafíos, y con ellos, la oportunidad de reescribir su destino. Y así, en esa frágil mezcla de esperanza y temor, el joven se entregaba a la noche, sabiendo que en el silencio de la madrugada se estaban tejiendo los hilos de una historia que, poco a poco, llevaría a una transformación irrevocable. La lucha por la justicia apenas comenzaba, y cada paso que daba, cada secreto desvelado, lo acercaba un poco más a la verdad, sin revelar aún la tormenta que se avecinaba en el clímax final. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Rafael se preparaba para continuar su camino, sabiendo que la próxima jornada marcaría el inicio de una revolución silenciosa, una rebelión contra la injusticia que, a cada instante, se fortalecía con la fuerza de la esperanza y la determinación de un hombre que se negaba a ser definido por su destino. Rafael se despertó antes del alba, cuando la ciudad aún dormía y las sombras parecían abrazar cada rincón de su modesta habitación. La luz tenue del amanecer se filtraba por la ventana, y en ese instante, el ambiente estaba cargado de una energía inusitada. Sabía que hoy debía moverse con cautela,
que el peso de las verdades ocultas que había empezado a descubrir lo llevaría por caminos insospechados. Con el cuaderno de Marcos en una mano y la misteriosa nota en la otra, salió de su pequeño refugio, dejando atrás la calma aparente de la madrugada para adentrarse en un mundo de secretos y alianzas furtivas. Mientras caminaba por las calles silenciosas, Rafael sentía que cada paso resonaba en el eco de una historia largamente enterrada. El restaurante, El Gran Sabor, se erguía como un gigante dormido, cuya fachada impecable ocultaba una maraña de injusticias y corrupciones que se extendían más allá de lo que se podía ver a simple vista. Esa mañana, su mente bullía con nuevas ideas y preguntas. ¿Qué más se escondía detrás de la apariencia de perfección? ¿Quiénes eran los artífices de aquella red de engaños que había comenzado a desmoronar lentamente? En el transcurso del día, Rafael se dedicó a observar con atención cada detalle. Con la astucia de quien ha aprendido a leer entre líneas, empezó a recopilar pequeñas pistas. Miradas esquivas entre empleados, documentos que aparecían en lugares insólitos y fragmentos de conversaciones que parecían contener secretos inconfesables. Cada uno de esos momentos se convertía en un ladrillo en el muro de la verdad que él estaba construyendo silenciosamente. La atmósfera del restaurante, antes un simple escenario de humillación, se transformaba en un campo de batalla donde la verdad y la mentira se enfrentaban en un duelo silencioso. En una de las tardes, mientras la rutina marcaba el ritmo del servicio, Rafael se encontró en la cocina, donde el calor y el bullicio eran aliados del caos. Con destreza, se deslizó entre los cocineros y el personal, manteniendo la calma mientras oía fragmentos de conversaciones. En una esquina, dos empleados murmuraban acerca de transacciones extrañas y sumas de dinero que no cuadraban. Sus palabras, apenas audibles, sugerían que algo turbador se ocultaba tras los registros contables del restaurante. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella información, aunque dispersa, tenía el potencial de desenmascarar a quienes se creían intocables. Más tarde, en un descuido del ritmo agobiante del servicio, Rafael encontró un pequeño archivo olvidado en una sala de administración apenas atendida. Al hojearlo, descubrió registros financieros, correos electrónicos y notas que, cuidadosamente diseminados, hablaban de desvíos y favores indebidos. La evidencia era fragmentaria, pero cada documento le revelaba un matiz más oscuro de la operación. Sin dejarse intimidar por el riesgo, tomó fotografías discretamente y anotó cada detalle en el cuaderno que Marcos le había entregado, consciente de que esa recopilación podía ser la clave para derribar el sistema corrupto. La tensión se palpaba en cada rincón del restaurante, y mientras la jornada avanzaba, Rafael sintió que la red de secretos se estrechaba a su alrededor. No era simplemente el resultado de un mal día, sino la convergencia de múltiples episodios de injusticia que, al ser conectados, formaban un relato escalofriante de abuso de poder. En ese ambiente cargado, cada conversación furtiva y cada gesto nervioso de los empleados se convertían en señales que le permitían vislumbrar la magnitud de la red de corrupción. Durante el almuerzo, mientras la mayoría de los clientes disfrutaban de sus platillos, Rafael tuvo la oportunidad de conversar discretamente con Lucía, una mesera que llevaba años en el restaurante y que, a pesar de su aparente resignación, mostraba en sus ojos destellos de inquietud. Con una voz baja y temerosa, Lucía le confesó que había notado irregularidades en los turnos de algunos empleados y que, en ocasiones, había visto a ciertos gerentes intercambiar documentos con personas desconocidas. Cada palabra que salía de sus labios reforzaba la idea de que había algo más profundo detrás de la fachada de elegancia. Lucía, con la sinceridad de quien ya no puede callar más las injusticias, le entregó una copia de un recibo anónimo, en el que se detallaban transacciones sospechosas que involucraban sumas de dinero impensables para un establecimiento de su calibre. El peso de esa nueva información hizo que Rafael sintiera una mezcla de temor y determinación. Sabía que, en cualquier momento, alguien podría descubrir su investigación y poner en riesgo no solo su integridad, sino también la posibilidad de revelar la verdad a una comunidad que anhelaba justicia. Sin embargo, en su interior,
La convicción era más fuerte que el miedo. Cada evidencia recolectada era un paso más hacia la exposición de un sistema corrupto, y él estaba dispuesto a sacrificarlo todo para lograrlo. En la penumbra de una tarde, mientras los últimos rayos del sol se despedían y daban paso a un crepúsculo cargado de presagios, Rafael se encontró con un viejo empleado, Samuel, que hacía años había abandonado el restaurante tras una serie de desacuerdos. Samuel había sido testigo de los abusos y conocía de primera mano los oscuros entresijos del negocio. En un encuentro clandestino, en un estacionamiento casi desierto, Samuel le reveló que Enrique no era el único implicado. Había un círculo íntimo de inversionistas y socios que se beneficiaban de los desfalcos y de la manipulación de la contabilidad. Con voz temblorosa, Samuel contó detalles que pintaban un cuadro aún más sombrío de lo que Rafael había imaginado. Se hablaba de acuerdos secretos, de reuniones en oficinas ocultas y de un poder que se extendía más allá de las paredes del restaurante. Cada palabra de Samuel era como una llave que abría una puerta a un laberinto de intrigas, y Rafael, con cada detalle, sentía que la verdad se acercaba, pero a la vez se volvía más peligrosa. El tiempo corría, y la presión de descubrir la totalidad de esa conspiración empezaba a cobrar su precio. Con la mente llena de interrogantes y el corazón acelerado, Rafael se encontraba en una encrucijada en la que cada decisión podía marcar la diferencia entre la liberación y el olvido. La recopilación de pruebas avanzaba, pero el riesgo de ser descubierto era inminente. A medida que se sumergía más en el entramado de secretos, el joven sentía que cada paso lo acercaba a un clímax inevitable, uno en el que la verdad y la traición se enfrentarían sin piedad. Una noche, mientras revisaba meticulosamente las fotografías tomadas de los documentos comprometedores, Rafael notó un detalle que lo dejó perplejo. En una de las imágenes se vislumbraba una firma apenas distinguible que coincidía con la de un antiguo socio del restaurante, alguien que se creía desaparecido de la escena hacía años. Esa firma, firmemente escrita en un papel arrugado, era la prueba de que había actores ocultos dispuestos a arrastrar todo a la oscuridad del encubrimiento. Sin poder dejar de pensar en esa revelación, Rafael comprendió que no podía confiar en nadie. Cada persona a su alrededor podría ser parte de una red de complicidades. En medio de la vorágine de emociones y descubrimientos, el joven se vio obligado a asumir un papel de investigador clandestino, utilizando toda su astucia y su instinto para recopilar pruebas sin levantar sospechas. Cada día, al entrar en el restaurante, se transformaba en una actuación en la que debía ocultar su verdadera intención, mostrándose como el humilde empleado que todos conocían. Pero bajo esa apariencia inofensiva, se gestaba la mente de un estratega decidido a derribar los muros de la corrupción. Con cada pequeño detalle recolectado, Rafael sentía que su misión era más grande que él mismo, que estaba en manos de un destino que exigía justicia a cambio del sufrimiento acumulado de tantos años. La tensión se intensificaba con la llegada de la noche, cuando las luces del restaurante se atenuaban y la mayoría se retiraba al descanso. Esos momentos solitarios eran para Rafael los más peligrosos y a la vez los más esclarecedores. Bajo el manto de la oscuridad, se sentaba en un rincón apartado, revisando cada página del cuaderno y cada imagen en su teléfono. Allí, entre la soledad y el silencio, la red de secretos se dibujaba con nitidez. Nombres, fechas y cifras se entrelazaban en un relato que parecía sacado de una novela de suspenso. La conciencia de que estaba a punto de desvelar una verdad, demasiado poderosa para ser ignorada, lo mantenía despierto, a pesar del cansancio acumulado. Mientras tanto, en el interior del restaurante, los murmullos de alarma comenzaban a hacerse notar. Algunos empleados, sintiendo el cambio en el ambiente, empezaron a hablar en voz baja sobre rumores que se propagaban entre ellos. Eran palabras cargadas de temor, pero también de esperanza, pues muchos comprendían que lo que estaba ocurriendo podía ser el inicio de una transformación necesaria. Rafael, al escuchar esos murmullos, se llenaba de una determinación renovada. No estaba solo en esta lucha, y aunque la oscuridad se cernía sobre ellos, la unión de quienes anhelaban la verdad
podía derribar cualquier imperio de corrupción. En 1906, el transcurso de esas horas llenas de tensión, Rafael sintió que la historia que estaba tejiendo se convertía en algo mayor que una simple venganza o un ajuste de cuentas. Se trataba de la búsqueda de la justicia, de reivindicar a aquellos que habían sido olvidados y humillados por un sistema que privilegiaba al poder y la avaricia. Cada prueba recogida, cada conversación furtiva y cada susurro en los pasillos contribuían a formar un relato épico en el que la verdad emergía lentamente, como la luz del alba tras una larga noche de penumbra. Finalmente, al borde del amanecer, Rafael cerró el cuaderno con manos temblorosas, consciente de que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. La evidencia reunida, aún incompleta, era suficiente para cuestionar la integridad de aquellos que se creían intocables. Y aunque el peligro acechaba en cada sombra, el joven no vaciló en su propósito de seguir adelante, sabiendo que la justicia, por más tardía que fuera, siempre encontraba su camino. Con el corazón henchido de una mezcla de miedo y esperanza, Rafael se preparó para enfrentar un nuevo día, convencido de que, tras cada oscuridad, aguardaba la promesa de una verdad que transformaría su destino y el de todos los que habían sido silenciados por la corrupción. La atmósfera en el Gran Sabor se había vuelto insoportablemente densa, casi como si el aire estuviese cargado de electricidad. Durante semanas, cada rincón del restaurante había acumulado secretos y silencios cómplices, hasta que aquella noche, en el crepúsculo de un día que parecía prolongarse en una eternidad, la tensión llegó a su punto álgido. Rafael, con el cuaderno de pruebas y la determinación grabada en cada arruga de su rostro, sabía que ya no había vuelta atrás. El destino, implacable y voraz, había puesto todos los elementos en su lugar para un enfrentamiento inevitable. Mientras la mayoría de los clientes se retiraban y las luces se atenuaban en preparación para la noche, Rafael se adentró por el Main 100 pasillo que conducía a la zona administrativa. Cada paso resonaba con el eco de su convicción, mientras su mente repasaba cada detalle. Las miradas furtivas, las conversaciones en susurros, los documentos que había recolectado a lo largo de 1900 días de investigación silenciosa. La urgencia de revelar la verdad se mezclaba con el miedo latente a las represalias, pero en ese instante, el temor se disipaba ante la fuerza de la justicia que lo impulsaba. En una esquina solitaria, justo cuando la sombra del crepúsculo comenzaba a mezclarse con la penumbra, Rafael se encontró cara a cara con Enrique, el gerente, cuya presencia imponente y mirada helada eran casi sobrenaturales en ese ambiente cargado de secretos. Enrique había notado, sin duda, la inquietud que se había instalado en el personal. Había oído murmullos y visto comportamientos diferentes. Con una voz que oscilaba entre la furia contenida y el desprecio absoluto, Enrique rompió el silencio. «¿Qué crees que estás haciendo, Rafael?», preguntó con tono que no admitía réplica, sus palabras cortantes como cuchillas. El enfrentamiento se produjo de manera súbita, y a la vez, como si estuviera destinado desde siempre. Rafael, con la voz temblorosa pero decidida, replicó: «No, puedo seguir permitiendo que se oculte la verdad, Enrique. Tú y quienes te apoyan han abusado de su poder durante demasiado tiempo». El clamor en la penumbra era ensordecedor. Cada palabra era como el golpe de un martillo que rompía la fachada de una aparente normalidad. Enrique se acercó. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y desesperación. A su alrededor, el silencio parecía cobrar vida. Las paredes del restaurante, testigos mudos de tantos días de opresión, absorbían cada palabra, cada amenaza velada. La tensión se disparó cuando, de repente, un estruendo inesperado resonó en el fondo del pasillo. Un portazo, casi imperceptible al principio, se transformó en el grito de una realidad que ya no podía ser ignorada. Ambos hombres se detuvieron, y en ese breve instante, el tiempo pareció detenerse. La adrenalina inundó las venas de Rafael, mezclándose con la claridad de una verdad que se negaba a seguir oculta. Enrique, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, dio un paso atrás,
pero su postura seguía siendo la de un hombre acostumbrado a tener el control. Las palabras se encendieron en el aire. La voz de Enrique se alzó con un tono que mezclaba la impotencia con el desdén. «Eres solo un empleado insignificante. ¿Cómo te atreves a desafiarme?», exclamó mientras sus manos se apretaban en puños, reflejo de una furia contenida por años de abuso. Rafael, sin dar un paso atrás, sostuvo la mirada del gerente. Cada palabra que había sido escrita en su cuaderno cobraba vida en ese instante. Cada prueba recolectada era una lanza dirigida a derribar el muro de corrupción que Enrique había levantado a su alrededor. Con la voz firme, pero impregnada de una vulnerabilidad que no podía ocultar, Rafael replicó: «He visto lo que se oculta tras estas paredes, Enrique. He recopilado cada desfalco, cada favor y cada mentira. Hoy, la verdad se alzará y no tendrás a dónde esconderte». El choque de voluntades se convirtió en una especie de duelo verbal, donde las palabras se entrelazaban con la tensión del ambiente. Los murmullos en el interior del restaurante parecían intensificarse, como si los mismos cimientos temieran lo que estaba por suceder. Algunos empleados, ocultos en las sombras, habían dejado de murmurar para convertirse en espectadores silenciosos de ese enfrentamiento decisivo. En sus rostros se dibujaba la mezcla de miedo y esperanza, como si cada uno supiera que algo irrevocable estaba a punto de ocurrir. En ese instante, la puerta del despacho se abrió de golpe. Un destello de luz reveló la presencia de otro miembro del equipo, alguien que hasta ese momento había permanecido en el anonimato, pero cuya lealtad a la verdad era innegable. Era Lucía, la mesera que había compartido con Rafael confidencias cargadas de secretos, y que ahora, con la determinación que solo surge en momentos de extrema necesidad, se presentaba en el epicentro del conflicto. Con voz temblorosa pero decidida, Lucía intervino. «¡Basta ya!», exclamó. Su mirada era firme, dejando claro que el silencio cómplice debía terminar. «No permitiremos que la injusticia siga reinando en este lugar». La aparición de Lucía generó una ola de murmullos y asombro entre los presentes. Enrique, visiblemente desconcertado, intentó recuperar el control, pero sus palabras se esfumaron en medio del estruendo de las revelaciones. Rafael, sintiendo que el apoyo de quienes habían sufrido en silencio fortalecía su causa, aprovechó cada segundo para exponer la magnitud de la corrupción. Con cada detalle mencionado, la atmósfera se volvía más densa, más cargada de la inminente explosión de una verdad largamente reprimida. «He recopilado pruebas irrefutables», continuó Rafael, sacando discretamente algunas hojas arrugadas del cuaderno. «Registros financieros, testimonios de empleados y hasta conversaciones grabadas. Todo evidencia que demuestra que no eres el único responsable de este abuso. Hay un círculo entero, una red de complicidades que se ha beneficiado a costa del sufrimiento de muchos». El ambiente vibraba con la fuerza de aquellas palabras. Los presentes, que hasta ese momento habían sido meros espectadores, empezaban a asomar su apoyo. Un murmullo de aprobación se elevó, haciendo eco en cada rincón del pasillo. La tensión que había sido acumulada durante tanto tiempo parecía estallar en ese preciso instante. Enrique, intentando recobrar la compostura, replicó con voz temblorosa: «Eso es una calumnia. No sabes de lo que hablas». Pero en ese instante, la mirada de Lucía, firme y desafiante, y la de otros empleados que habían comenzado a asomar su solidaridad, dejaban claro que la verdad ya no podía ser silenciada. El enfrentamiento se transformó en una batalla de voluntades, donde cada palabra tenía el poder de derrumbar muros y cada revelación era un golpe directo al sistema corrupto. El pasillo se llenó de una energía casi tangible, como si la justicia misma se manifestara en forma de fuerza imparable. Rafael, consciente de que cada segundo era crucial, sintió como el peso de la verdad lo impulsaba a no ceder ante las amenazas de Enrique. Con la firmeza de un hombre que ha soportado demasiados abusos, alzó la voz para proclamar: «Hoy, la verdad dejará de ser un secreto. Hoy todos conocerán la magnitud de la injusticia que nos ha asfixiado durante tanto tiempo». El clímax
de aquel enfrentamiento no era solo la confrontación entre dos hombres, sino la irrupción de la esperanza en un ambiente plagado de opresión. Cada palabra, cada gesto, cada mirada intercambiada, se entrelazaba en una danza peligrosa de emociones y revelaciones. Enrique, por su parte, comenzó a retroceder, sintiendo que el poder que había sostenido durante tantos años se desvanecía ante la fuerza imparable de la verdad. El silencio se hizo absoluto por un breve momento, como si el universo contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Entonces, de repente, se escuchó el sonido inconfundible de una alarma en alguna parte del edificio, un recordatorio de que, en un sistema tan corrupto, incluso las máquinas parecían querer denunciar lo que ocurría. Ese sonido se fusionó con el clamor de los presentes, intensificando el ambiente de caos y revelación. En medio de la confusión, algunos empleados comenzaron a acercarse. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo, determinación y un deseo profundo de justicia. Lucía tomó la iniciativa, guiando a aquellos que se habían cansado de la opresión para que se unieran en una sola voz. La unión de tantos corazones valientes parecía desafiar el orden establecido, como si la fuerza colectiva de quienes habían sido silenciados se erigiera en una muralla impenetrable contra el abuso del poder. Enrique, sintiéndose acorralado y sin escapatoria, lanzó una última amenaza, con la voz quebrada por la ira. «Si siguen con esto se arrepentirán. Yo los destruiré a todos». Pero sus palabras se perdieron en el clamor de la multitud, en la determinación de quienes habían esperado demasiado para ver la luz de la verdad. Rafael, con los ojos brillando de una mezcla de rabia y esperanza, respondió en tono decidido: «No más destrucción, Enrique. Hoy, la justicia prevalecerá, y cada uno de nosotros recuperará la dignidad que nos ha sido arrebatada». La confrontación alcanzó un punto de no retorno. En medio de la tensión, mientras las luces parpadeaban y la alarma seguía sonando, se dibujaba el presagio de un cambio inminente. Las paredes del restaurante, testigos mudos de tantas injusticias, parecían vibrar con la energía de una revolución silenciosa. En aquel instante, Rafael comprendió que no se trataba solo de un ajuste de cuentas personal, sino de un acto colectivo para erradicar la corrupción que había infectado el alma del lugar. Cada segundo transcurrido en ese pasillo se transformaba en una eternidad de emociones y decisiones irrevocables. La verdad, tan largamente oculta, se abría paso a través del miedo y la desesperanza, reclamando su espacio entre aquellos que se habían cansado de vivir en la sombra. El enfrentamiento, lleno de voces, lágrimas y silencios cómplices, era la culminación de un camino forjado en la adversidad y en el deseo de recuperar lo que pertenecía a cada uno. Con la determinación que solo la justicia puede infundir, Rafael dio el siguiente paso hacia lo desconocido, consciente de que la batalla acababa de empezar y que el precio a pagar por la verdad podría ser alto. Sin embargo, en su mirada se reflejaba la certeza de que, a pesar de las amenazas y la represión, la unión de quienes anhelaban un cambio era más fuerte que cualquier intento de ocultar la realidad. Y así, en ese instante crucial, el restaurante se convirtió en el escenario de una rebelión silenciosa, donde la voz de la verdad, entonada con la fuerza de la esperanza, comenzaba a resonar con un poder inquebrantable. La calma que siguió al torbellino del enfrentamiento se transformó en un silencio expectante, un preludio a la revelación que tanto se había aguardado. Esa noche, el ambiente en El Gran Sabor parecía haberse congelado en el tiempo, como si las paredes mismas contuvieran la respiración ante el inminente desmoronamiento de una fachada cuidadosamente construida. Mientras la alarma seguía sonando, en el fondo, Rafael se encontraba en el centro de un escenario que se convertía en el epicentro de una verdad largamente oculta. Con el rostro iluminado por la luz parpadeante de los fluorescentes y el corazón latiendo a 1000, Rafael comenzó a desplegar las pruebas que había recabado con tanto esfuerzo. Sacó de su chaqueta un manojo de documentos, fotografías y grabaciones,
cada uno de ellos una pieza vital del rompecabezas que apuntaba a una red de corrupción que iba mucho más allá de la figura autoritaria de Enrique. En voz alta, aunque con cautela, fue relatando cada hallazgo mientras el murmullo de los presentes se intensificaba, creando una atmósfera de tensión que rozaba lo insostenible. Los rostros de los empleados, que apenas unos momentos atrás habían vivido el miedo y la incertidumbre, se transformaban ahora en expresiones de asombro y complicidad. Una antigua camarera, que hasta entonces había permanecido en silencio, asintió con la cabeza mientras recordaba episodios de favoritismos y malversaciones que creía olvidados. Cada testimonio se amalgamaba en una narrativa que empezaba a deshilachar la red de mentiras que había sostenido a la gerencia. Las palabras de Rafael, impregnadas de una convicción inquebrantable, iban arrancando de sus muros de silencio las grietas por donde la luz de la verdad comenzaba a filtrarse. Mientras la evidencia se acumulaba, Enrique se mostró cada vez más nervioso. Sus ojos, antes fríos y altivos, ahora se movían con desesperación, buscando un refugio en el que ocultar la inminente revelación. El gerente intentó interrumpir. Gritó acusaciones que fueron rápidamente ahogadas por el clamor de quienes demandaban justicia. La atmósfera se volvía casi irrespirable, cada suspiro cargado de la fuerza de una verdad que ya no podía ser silenciada. El cuaderno de Marcos, repleto de anotaciones y datos que solo un trabajador comprometido podría haber recopilado, se transformaba en el testimonio de la opresión y el abuso que había marcado a El Gran Sabor durante tanto tiempo. Entre la multitud, algunos empleados intercambiaban miradas que hablaban de una esperanza largamente postergada, mientras otros, con rostros marcados por el temor a las represalias, apenas se atrevían a soltar un murmullo. En medio de esa amalgama de emociones, Rafael prosiguió. Hoy, cada uno de nosotros reclamamos lo que nos pertenece, la dignidad, el respeto y la verdad. Su voz, firme y resonante, se propagaba por cada rincón del establecimiento, alcanzando incluso a aquellos que se habían ocultado en la penumbra. En ese instante, un antiguo socio del restaurante, quien había permanecido en el anonimato durante toda la contienda, dio un paso al frente. Con voz entrecortada pero decidida, declaró que él también tenía pruebas que confirmaban la implicación de figuras de alto poder en el entramado corrupto. La revelación, tan inesperada como explosiva, inundó el ambiente de una certeza ineludible. El escándalo iba mucho más allá de lo que se había imaginado. Cada palabra dicha por este hombre anónimo reforzaba la narrativa de un sistema corrupto que se alimentaba del sufrimiento ajeno y del silencio cómplice. La tensión se convirtió en una mezcla embriagadora de justicia y venganza contenida, mientras la luz de la verdad iluminaba rincones oscuros y traicioneros. Algunos empleados, animados por la fuerza colectiva del momento, comenzaron a exponer también sus experiencias, pintando con palabras el rostro de una opresión que había perdurado durante demasiado tiempo. La verdad se hacía tangible, y con cada declaración, el poder de Enrique se desmoronaba un poco más. La confrontación ya no era solo entre dos individuos, sino contra todo un sistema que había permitido que la injusticia reinara por años. Rafael, con el peso de la verdad sobre sus hombros, sintió que la balanza finalmente se inclinaba a favor de los oprimidos. La voz colectiva, resonante y unida, comenzaba a reclamar justicia en un lugar que durante mucho tiempo había sido el escenario del abuso y la indiferencia. Mientras la noche avanzaba, el restaurante se transformaba en un hervidero de emociones y revelaciones, en el que cada prueba presentada se convertía en una semilla de cambio. La verdad, esa entidad esquiva y casi mítica, finalmente venía a la tona, desafiando a aquellos que habían creído poder mantenerla oculta. Y en medio de ese torbellino, Rafael supo que la lucha apenas comenzaba, pero que, al fin y al cabo, la luz de la justicia había encontrado su camino para resplandecer en lo más profundo de la oscuridad. La noche había caído sobre El Gran Sabor, pero la oscuridad en su interior era más densa que la ausencia de luz. Mientras las últimas conversaciones se disipaban en murmullos y la mayoría del personal se retiraba a sus cubículos de miedo y resignación, Rafael se encontraba solo en una sala trasera, donde el eco de la verdad descubierta
se mezclaba con la amenaza de represalias inminentes. Con el cuaderno y las evidencias esparcidas ante él, sentía que estaba a punto de cruzar una línea que no permitía regreso. La situación había alcanzado el punto sin vuelta. El ambiente era una amalgama de tensión y desesperación contenida, en el que cada segundo se alargaba en una eternidad silenciosa. Rafael, con el rostro marcado por la fatiga y los ojos inyectados en determinación, repasaba cada prueba que había recopilado. Cada hoja, cada imagen y cada grabación era un recordatorio brutal de la corrupción que había imperado durante demasiado tiempo. Sabía que en ese preciso instante, todo lo que había construido y arriesgado estaba a punto de ser expuesto, y que el precio a pagar por esa revelación podía ser devastador. En el exterior, la ciudad seguía su curso, ajena al drama que se vivía en el interior del restaurante. Pero para Rafael, cada sonido, cada crujido en la estructura vieja, era como el preludio de una tormenta inminente. Recordaba las palabras de Lucía y las miradas cómplices de otros empleados que habían decidido unirse a la causa. Aquella unión, aunque frágil y naciente, representaba la última esperanza para revertir años de abuso y despotismo. En la penumbra, la lealtad de sus compañeros y la presión del tiempo se combinaban en una urgencia implacable. Fue en ese preciso instante cuando la puerta se abrió de golpe, haciendo eco en el silencio de la sala. Un grupo de empleados, liderados por Lucía, ingresó con rostros decididos y miradas que desafiaban el miedo. No había temor en sus gestos, solo la determinación de haber soportado años de injusticia y el anhelo de cambiar su destino. Sin palabras innecesarias, se acercaron a Rafael, formando un círculo protector a su alrededor. La atmósfera se cargó de una energía casi palpable. Sabían que estaban al borde de algo trascendental. En medio de ese silencio lleno de expectativas, el sonido de pasos apresurados y la vibración de una alarma distante comenzaron a intensificar la tensión. Era como si el mismo edificio despertara, consciente de que el equilibrio estaba a punto de romperse de forma irreversible. Rafael, mirando a los ojos de sus compañeros, sintió que la oportunidad había llegado. Con voz firme pero cargada de emoción contenida, comenzó a exponer cada detalle, cada secreto que había descubierto en el transcurso de su investigación. Las palabras fluían, arrastrando consigo el peso de una verdad largamente oculta. Nombres, fechas, transacciones y testigos que enlazaban a una red de corrupción mucho más amplia de lo que cualquiera había imaginado. Cada revelación era un golpe certero contra el poder establecido. La atmósfera se transformaba en una lucha silenciosa contra un enemigo invisible, pero omnipresente. Los rostros de aquellos que habían vivido el miedo se iban iluminando con la promesa de la justicia, mientras las sombras parecían retroceder ante la fuerza de la verdad. La determinación de Rafael y el apoyo colectivo se convertían en un escudo contra las amenazas que se avecinaban. En ese momento, cada empleado entendía que no había marcha atrás. La verdad había cruzado el umbral y ya no podía ser contenida. La tensión alcanzó su clímax cuando un último documento, el más impactante de todos, fue revelado. En él se detallaba un pacto secreto entre Enrique y figuras de alto poder. Un acuerdo que había permitido que la corrupción se extendiera, sin control. El impacto fue inmediato. Las voces, previamente ahogadas por el miedo, comenzaron a elevarse en un clamor de justicia y reclamo. Era el grito de miles de silencios rotos, el eco de una verdad que ya no podía ser ignorada. En ese preciso instante, el restaurante se transformó en el escenario de una revolución silenciosa, donde el pasado y el futuro se enfrentaban en una batalla por el alma de todos los presentes. Con el corazón henchido de determinación y la mirada fija en el horizonte de un cambio inminente, Rafael comprendió que el punto sin vuelta había sido alcanzado. No había posibilidad de volver a la normalidad, ni de ignorar la verdad. En ese instante, cada uno de ellos se comprometió a enfrentar las consecuencias, sabiendo que la lucha por la justicia iba a reconfigurar no solo sus vidas, sino la estructura misma del sistema corrupto que había gobernado durante tanto tiempo. Y así,
En medio de la noche y de una tensión casi insoportable, la semilla de una transformación irreparable había sido plantada, lista para florecer en la luz de un nuevo amanecer. La tensión había alcanzado su punto álgido y en ese instante, el gran sabor se transformó en el escenario definitivo de la justicia. El ambiente estaba cargado de una energía casi palpable, como si cada rincón del restaurante se hubiera convertido en el testigo silencioso de un cambio inminente. Rafael, con el cuaderno en mano y el rostro demacrado pero firme, se encontraba en el centro de la sala, rodeado por los rostros expectantes de compañeros que, por fin, se habían atrevido a romper el silencio. La atmósfera vibraba con el clamor de años de injusticia acumulada, y cada latido de su corazón marcaba el ritmo de la confrontación final. El silencio se rompió de golpe cuando Rafael, con voz resonante y cargada de determinación, comenzó a exponer cada evidencia que había reunido. Documentos, fotografías, grabaciones y testimonios se desplegaban uno tras otro, como piezas de un rompecabezas que, por fin, revelaban la verdadera cara del poder corrupto. Las palabras de Rafael se mezclaban con el murmullo creciente de los presentes, quienes, con cada revelación, parecían liberar años de opresión y resentimiento. La atmósfera se cargó de una mezcla de incredulidad y esperanza, mientras todos se preparaban para presenciar el inminente derrumbe de la figura que había gobernado con mano de hierro. En medio de esa revelación implacable, Enrique, el gerente, intentó intervenir con gritos desesperados, su voz quebrada por el pánico. Con un tono que oscilaba entre la furia y la impotencia, exclamó: «Esto es una difamación, no saben lo que dicen». Sin embargo, sus palabras se perdían en la oleada de acusaciones y en el murmullo colectivo que ya había abrazado la verdad. La sala, antes impregnada de una quietud forzada, se llenó de voces que exigían justicia. Cada empleado, cada testigo, había esperado este momento durante demasiado tiempo. La tensión en el aire era casi insoportable. Mientras Enrique se movía nerviosamente por el pasillo, buscando alguna forma de evadir la avalancha de evidencias, Rafael continuaba relatando la magnitud de la red de corrupción. Con una voz firme y llena de convicción, explicó cómo Enrique y sus aliados habían manipulado cuentas, desviado fondos y oprimido a quienes no se atrevieran a cuestionar el poder. Cada palabra parecía perforar el aura de impunidad que el gerente había cultivado durante tantos años. La revelación alcanzó a todos por igual, y en el instante en que Rafael mencionó el nombre de un antiguo socio, una sensación de asombro recorrió la sala. Este hombre, hasta ahora escondido en las sombras, había sido el pilar de un sistema corrupto que había permitido la opresión silenciosa. El clímax se intensificó cuando, entre la multitud, varios empleados se atrevieron a dar sus testimonios. Voces que durante tanto tiempo habían permanecido en la penumbra comenzaron a alzarse con fuerza, relatando episodios de abuso, humillación y traición. Cada declaración era un golpe final al muro que Enrique había erigido, y la certeza de que la verdad había emergido era innegable. La sala se llenó de un clamor unánime. La justicia había llegado, y ningún poder corrupto podría detener el avance imparable de la verdad. En medio de la confusión, Enrique trató de retroceder, pero sus movimientos eran torpes y desesperados. Su mirada, que antes era fría y calculadora, ahora estaba plagada de temor y desesperanza. Con cada evidencia presentada, parecía que las piezas de su imperio se desmoronaban irremediablemente. Rafael, sintiendo el peso del momento y la responsabilidad de los que habían confiado en él, dio un paso firme hacia el frente. Su voz retumbaba en la sala. Hoy, la justicia no es solo una palabra, es una acción que transforma nuestro destino. La declaración resonó en cada corazón presente, y en ese instante, el ambiente se impregnó de una energía revolucionaria. Los rostros de los empleados, iluminados por la determinación, reflejaban la victoria inminente. La caída de Enrique no era solo un ajuste de cuentas personal, sino la liberación de todos aquellos que habían sido oprimidos por un sistema que se creía intocable. La atmósfera se cargó de un fervor casi sagrado, y mientras Enrique daba un último grito de desesperación,
La multitud lo empujó fuera de la sala, simbólicamente apartando a la figura del pasado. La caída del antagonista había comenzado, y en el eco de ese momento trascendental se prometía un nuevo amanecer para el gran sabor. La justicia, largamente postergada, se impuso con la fuerza de la verdad, dejando claro que, en ese instante, el poder de los oprimidos era invencible. Rafael, exhausto pero invicto, sabía que lo que habían logrado era el inicio de una transformación irreparable. Con la mirada fija en el futuro, se comprometió a reconstruir el lugar sobre los cimientos de la verdad y la dignidad, y en cada latido del nuevo día resonaría el eco de la justicia que había hecho temblar los cimientos del poder corrupto. El amanecer rompía con fuerza la penumbra de El Gran Sabor, anunciando el inicio de una nueva era. La atmósfera, antes saturada de tensión y miedo, comenzaba a impregnarse de una calma cargada de esperanza. Las sombras que durante años habían ocultado los abusos y la corrupción parecían disiparse ante la luz de la verdad, dejando ver las cicatrices de un pasado que, sin embargo, ya no dictaría el futuro. Rafael, agotado pero invicto, caminaba por el restaurante, donde cada rincón evocaba ahora la posibilidad de la redención y la transformación. En aquel nuevo día, los empleados se movían con una energía renovada. Las caras, antes marcadas por el temor y la resignación, mostraban destellos de alegría y determinación. Habían sido testigos de la caída del poder corrupto, y esa victoria colectiva se sentía como el primer latido de una revolución que restauraría la dignidad perdida. Mientras la luz se filtraba por los ventanales, se notaba el ambiente de unidad. Cada uno de ellos comprendía que la justicia no era solo la acción de unos pocos, sino el compromiso de todos para reconstruir lo que había sido destruido. Rafael, aún con el cuaderno y las evidencias que habían sido el arma imparable contra la opresión, se reunió con sus compañeros en el vestíbulo principal. La tensión se transformó en un sentimiento de pertenencia y solidaridad. Con voz serena pero firme, comenzó a delinear el plan para la reconstrucción del restaurante, ahora convertido en un símbolo de resistencia y justicia. No se trataba simplemente de limpiar las huellas del pasado, sino de transformar la estructura interna para que jamás se repitieran las injusticias. Su discurso resonaba con la fuerza de la verdad vivida, y cada palabra era un llamado a la acción, para construir un futuro donde la dignidad y el respeto fueran la base de cada relación. La transformación era palpable en cada detalle. La reestructuración de las políticas internas, la reorganización del equipo y la implementación de medidas que garantizaban la transparencia en la administración. Lucía, cuya valentía había sido fundamental en el clímax de la confrontación, lideraba ahora la coordinación del personal, asegurándose de que cada empleado se sintiera valorado y protegido. La atmósfera, antes cargada de secretismos y miradas cómplices, se llenaba de una comunicación abierta y sincera, donde el pasado se usaba como lección y la unión se convertía en el motor del cambio. Mientras tanto, en una pequeña sala de reuniones, algunos de los implicados en el sistema corrupto habían sido llamados a rendir cuentas. La noticia se esparcía rápidamente, y las autoridades locales, alertadas por el clamor popular, acudían al lugar para investigar las irregularidades denunciadas. La justicia, que parecía haberse dormido durante años, despertaba con determinación. La caída de Enrique y de sus cómplices se traducía en la apertura de nuevos capítulos legales, donde la verdad se presentaría ante la sociedad como un recordatorio de que nadie estaba por encima de la ley. El restaurante, ahora símbolo de resistencia, se transformaba en un espacio donde la honestidad y el compromiso con el bienestar común eran celebrados. Los clientes, al conocer la historia de la transformación, acudían en mayor número, no solo atraídos por la calidad de la comida, sino por el mensaje de esperanza que el lugar representaba. Cada plato servido era un recordatorio de que la luz de la justicia podía iluminar hasta los rincones más oscuros, y que la redención era posible cuando la comunidad se unía en un propósito común. En ese contexto, Rafael se convirtió en una figura emblemática. Su historia, forjada en el crisol de la adversidad,
inspiraba a otros a alzar la voz contra las injusticias, a luchar por un mundo más justo y a creer que el cambio era posible. Con la humildad que siempre lo caracterizó, él enfatizaba que la verdadera fuerza residía en la unión de aquellos que habían sufrido en silencio y que juntos podían transformar la realidad. Cada encuentro, cada conversación, se impregnaba de un mensaje claro. La verdad, por más oculta que estuviese, siempre encuentra su camino hacia la luz. Así, en el transcurso de aquel día, mientras el sol se alzaba en el horizonte y la vida retomaba su curso con una nueva perspectiva, el Gran Sabor se erguía como un faro de esperanza. La justicia había prevalecido y con ella la promesa de un futuro en el que cada individuo pudiera reclamar su derecho a la dignidad. El restaurante ya no era el escenario de humillaciones y abusos, sino el símbolo de una victoria colectiva, donde la resiliencia y la verdad se habían unido para reescribir el destino de todos sus habitantes.